trataba de salirse un poco de este papel de militar cuando llegaba a la casa, pero yo creo que fue uno de los pilares fundamentales de la construcción del carácter que tengo actualmente, en la disciplina, en el orden, en un ámbito de pensamientos también. Estados Unidos no es el sueño americano, no fue un sueño americano, porque el sueño americano uno lo puede tener en cualquier lado, uno lo puede tener en su mismo país. Depende de uno. El que tiene la plata tiene que pensar cómo gastarla, pero el que no tiene plata es cómo yo genero las lucas y después cómo gastarlas. O sea, piensa 2 o 3 veces más del que sí las tiene. Ahora yo veo que los niños están más metidos en las tablets, en los celulares, y ya parecen como antisociales. Están tan metidos en eso que cuando tú los vayas a hablar o los interrumpes, es casi como que se enojan porque lo estás interrumpiendo porque están en el celular. No puede bloquearte el que no tenga recursos, el que no tenga equipo. Como nos pasó a nosotros, tú también lo puedes hacer. Así que en cada convocatoria de concurso de nanos, de tiene relacionado con el G100, intenten. Porque si nosotros no hubiésemos intentado, no estaríamos acá con la planta más moderna de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Juégatela? Acá estamos en el capítulo 31 de 1000. Ya se nos está haciendo, va demasiado rápido esto. Y tenemos un súper invitado. Pero antes de presentar al invitado, quiero contarles por qué está este invitado acá y quiero contarles del G100. El G100 es una organización formada por emprendedores y empresarios para acelerar el emprendimiento en Chile, para que el emprendimiento llegue y cale mucho más hondo en nuestro país, porque realmente creemos que es el mejor camino hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, hacia la superación de la pobreza, hacia la distribución de oportunidades. Así es que aquellos empresarios que estén buscando alguna comunidad, algún espacio con un propósito fuerte para ayudar a Chile en lo que mejor sabemos hacer, que es emprender y ayudar a otros a emprender, no dejen métanse al G100, g100chile.org. Y qué mejor ejemplo para presentar al G100 que al gran Franklin Cepeda, gran emprendedor del norte, oriundo de Iquique, viene de Arica ahora, es un emprendedor consciente con la economía circular, reciclando los textiles. Bueno, es una historia de emprendimiento impresionante. No quiero robarle palabras a Franklin porque la idea es que él nos cuente su historia. Franklin, ¿cómo está ahí? Hola Nico, súper bien, muy feliz de estar acá. Nunca pensé que iba a estar en un escenario tan importante, así que, y enfrente tuyo también. Por favor, nada. Si acá el rockstar eres tú. Bueno, como estábamos conversando, Franklin, acá lo que queremos es que, porque estoy seguro que en Chile hay montones de otros Franklin, acá llegan gente excepcionalmente normal. Hablemos de tu origen, hablemos de tu infancia, de tu familia. Cuéntanos de dónde venís. Mira, yo nací en Iquique. Esta historia siempre la cuento. Mi papá fue militar. Tierra de campeones. Tierra de campeones, y realmente de campeona. Bueno, en todo caso en el fútbol no nos está yendo muy bien, parece que nos vamos a la B. Pero vamos a salir campeón de la segunda división. Mira, mi papá fue militar. Mi papá es de la cuarta región, mi mamá es de Valparaíso. ¿Cuántos años estuvo en el ejército? Se jubiló ahí. Ya, o sea, tuvo toda una vida. Sí, tuvo harto tiempo. Y a mi papá lo trasladaron desde Iquique a Arica. Y ahí todos nos tuvimos que mover a Arica. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 2 años. 2 años cuando llegué, nací en Iquique, viví un tiempo ahí hasta los 2 años. De ahí lo trasladaron a Arica, el Regimiento Dolores. Y ahí hice mi infancia, la básica, colegio público. Tengo 4 hermanos, soy el segundo. Tengo una hermana pequeña, ya no es tan pequeña, pero la menor. Siempre yo también soy segundo, hay algo con los hermanos ¿Sí? segundos, sí. Siempre vivimos juntos, hasta el día de hoy somos súper unidos y es el motivo también después. ¿Hoy día están los 5 hermanos en Iquique? No en Iquique, Ya. Pero sí en el norte. Ya. Sí en el norte, están entre Arica, Antofagasta, Iquique, una familia siempre unida, o sea, nunca tuvimos que salir afuera. Después cuando ya nos empezó a picar el bichito del estudio, ahí uno se fue para un lado, el otro para otro lado, que después vamos a llegar ahí. Ya. Pero sí, somos... ¿Cómo fue los recuerdos de un hijo de militar? ¿Cómo fue? ¿Tus padres viven? Sí. En Iquique. En Arica. En Arica, perdón. En Arica, sí. Ese es el motivo también porque estoy en Arica, para cuidar a mis papás. Ya. Y súper buena tu pregunta. Yo se lo he comentado a mi esposa, de que una
una educación, una educación más que nada rígida. Él trataba de salirse un poco de este papel de militar cuando llegaba a la casa, pero yo creo que fue uno de los pilares fundamentales de la construcción del carácter que tengo actualmente, en la disciplina, en el orden, en un ámbito de pensamientos también. Y eso fue lo que al final sumó para ir haciendo lo que actualmente estoy haciendo. Ese es más o menos como respondiendo tu pregunta de cómo es vivir con un papá militar. ¿Tú hiciste el servicio militar? No, no lo hice. No lo hice porque justo entré a la universidad y no lo pude ¿A la hacer. Universidad de Tarapacá? Sí, a la Universidad de ¿Y Tarapacá. alguno de tus hermanos siguió el camino militar? No, a pesar de que yo quería, a pesar de que yo le dije a mi papá, ¿sabes que me gustaría entrar a la escuela militar? Por ese, como te digo, ese perfil cuadrado, ese perfil tal vez de líder, de mando, que yo creo que lo tengo. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Piénsalo bien. Pero te dijo no. No me dijo no, me dijo piénsalo, pero por otro lado también yo tenía en la media, yo soy contador general también en un liceo técnico, y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Mira, tú tenés la base, nos sentamos un día a conversar, me dijo, ¿sabes qué? Tú tenés la base del comercial, trata de irte por el lado comercial. Y ahí fue cuando tuvimos que decidir si me iba a la escuela militar o seguía por el lado académico de la universidad. Yo fíjate que fui beneficiario de las Fuerzas Armadas, ¿no? de la Armada, y siempre lo cuento en verdad, porque me dicen, oye, algún buen dato para mis hijos de repente que para emprender, y yo le digo, hagan el servicio militar. Sí. O sea, es una escuela realmente extraordinaria. Hoy día no se habla de eso, pero las Fuerzas Armadas son el principal educador de Chile. Sí. O sea, por lo menos educación, no sé, superior. No sé cuántos cabros pasarán hoy día por las Fuerzas Armadas, pero yo soy súper orgulloso y agradecido de nuestras 200 años. Sí, oye, y créeme que, historia. bueno, me estoy saltando un poquito, pero cuando estuve en Estados Unidos, yo postulé al Army. Estudié al Army, pero para estudiar ingeniería nuclear. Ya, pero espérate, te pegaste un salto, pero que Sí, ya. sí. Universidad de Tarapacá, convenio con Estados Unidos, ¿por ahí o antes? ¿Cuando estás en la universidad? Después, cuando estaba en Estados Unidos, ya en un college, estudiando, allá te incentivan mucho, ya que empezamos a hablar Ya, pero ahí te saltaste, porque hay una parte bien importante. Porque acá Franklin decidió no entrar al ejército, decidió entrar a la Universidad de Tarapacá, estudiar ingeniería comercial. ¿Y en qué año te encontraste con el intercambio? el 98. ¿Qué año estabas tú en la universidad? En tercero. En tercero. Y ahí te fuiste a Pensilvania. El 99 me fui a Pensilvania. ¿Cómo fue eso? Porque de repente la gente dice que no, que Estados Unidos es casi inalcanzable. ¿Qué le dirías tú a un joven, no sé, al Franklin quizás chico, quizás con un poco menos de recursos, que tiene esta ilusión de que quizás ojalá pudiera ir a Estados Unidos? ¿Cuán posible es eso? Mira, primero es un salto bien difícil y con mucho riesgo, porque te está yendo solo. Yo ahí tenía 20 años, 19 años, no recuerdo. Con un inglés, yo creo que un 20% del inglés. Yo creo que si tú tenés las ganas, si tú tenés también, no irse a la deriva, no irse tal vez 6 meses, perder todos tus ahorros y volver con menos de lo que tú tenías antes. Tuve suerte también, trabajaba en la biblioteca de la universidad, pero por otro lado también siempre lo digo, Estados Unidos no es el sueño americano. A mí no fue un sueño americano, no fue un sueño americano porque el sueño americano uno lo puede tener en cualquier lado, uno lo puede tener en su mismo país, depende de uno. Y yo acá estoy viviendo un sueño chileno, ¿cierto? Sin la necesidad de estar en Estados Unidos. En Estados Unidos es un país súper rápido, súper exigente, tú tenés que estudiar. Yo entraba a estudiar a las 8 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde tenía que estar trabajando hasta las 12 de la noche y todos los días. O sea, yo me acuerdo que a mí no me cuesta mucho quedarme dormido, pero yo me quedaba dormido en la sala, en la sala. Tenía muy buenas notas, porque lo bueno también que la educación de Estados Unidos no es que te hagan memorizar un libro completo, que es lo que dijo Kotler el año 60. No, o sea, te enseñan a hacer las cosas, a pensar. ¿Y el sueldo de la biblioteca te alcanzaba para pagarte los gastos cotidianos? No, porque tenía una beca. Ya. Tenía una beca, era un sueldo... ¿Y en esa época no existía la gratuidad? No,
No. Yo tenía una beca con hospedaje, tenía beca para los libros eran súper ¿Quién caros. te becó? La universidad, el college en Ya. Estados Unidos. Ya. Por el proyecto que yo presenté, ellos se hicieron parte del proyecto, yo firmé un contrato, yo se lo pasé, primero tenía que postular, ¿cierto? Con un ¿Y tú proyecto. esto te lo buscaste tú o tuviste a alguien que te guió en la universidad o tus Yo, papás? Ya. yo siempre tenía esa idea de poder salir de Chile. Y por tus medios propios no hubieras podido irte a Estados Unidos. No, era súper Es que es un complejo. mensaje súper importante. Obviamente hay personas que les cuesta, que es más difícil, que hay recursos más escasos, pero yo nunca, alguien que realmente haya querido hacer algo como eso, le encuentran la vuelta. Sí, Ya sea con tus amigos, ya sea trabajando, ya sea arreglándotelas, pero si pueden arreglárselas, irse al extranjero, no solamente a Estados Unidos, ojalá algún país que además aprendan inglés, que les va a servir harto, o bueno, o chino quizás hoy día. Pero yo creo que para los papás, estimúlenlo, porque es mucho más fácil o menos difícil de lo que la gente cree. No sé si tú estás de acuerdo con eso. 100%. Porque también lo que a mí me pasó como historia, como experiencia en Estados Unidos de irme casi con cero plata, después eso te enseña a, por ejemplo, crear una empresa con cero plata. Mm. Esa experiencia, y yo siempre lo cuento, esa experiencia de vida en Estados Unidos, de a veces tenéis que dormir en el suelo, de a veces tener que trabajar en algo que tal vez no querías trabajar. Pero eso después te va madurando y te va creando lo que yo siempre digo, que tú debes tener un órgano, una glándula en el cerebro, que es la glándula de la innovación. Y la innovación se crea cuando hay necesidades y precariedad, ¿cierto? Entonces eso te va creando este músculo de la innovación. Y cuando eso tú ya lo tienes desarrollado, ¿cierto? Después me tocó la misma experiencia, no el viaje a Estados Unidos, no el estudio, no lo duro que es para allá. Es cómo yo creo una empresa de cero. Ahora, perdona, Frank, que te interrumpa, porque es muy importante lo que estáis diciendo. Esta glándula, dijiste, célula, Esta glándula, de la innovación, surge en la adversidad, en la precariedad, en las circunstancias más difíciles. En tu caso, ¿cuáles fueron esas circunstancias? ¿en qué sentido? ¿En qué situación? ¿Qué crees tú que fue lo que te llevó a innovar? ¿Qué fue fue el rigor en Estados Unidos? ¿Fue la formación de niños? ¿Fue, no sé, pues, el rigor de criarse en el norte? ¿De dónde viene? Porque una de las cosas que se repite harto acá en Juégatela con todos los emprendedores que vienen, de hecho el otro día Lautaro Cancino creo que lo dijo, que lo verbalizó también, decir que, oye, no tener nada para mí fue una ventaja. Entonces imagínate el cambio de paradigma. Y esa es la realidad. O sea, que no tener nada es una gran ventaja. Si todos pensáramos así, imagínate, pues yo de repente antes, ya no he hecho, pero hacía clase en la Católica y también era asesor por el G100, con los campeonatos de emprendimiento, hicimos el Nada no te tienen en La Pintana y fui parte del consejo asesor de La Pintana y los emprendedores que yo conocí en La Pintana no tenían, o sea, tenían esa hambre, esas ganas, ese ánimo que yo no lo veía en la sala de ingeniería de San Joaquín, en el curso de emprendimiento. Los cabros más echados para atrás. O sea, ¿cómo transmitirle? Y un poquito para eso, de hecho, eso es la motivación de este podcast. ¿Cómo llevar ese mensaje a los que ustedes no me van a creer, pero de verdad, emprendedores de La Pintana, emprendedores de alto auspicio, ustedes tienen una gran ventaja sobre los cabros de las tres comunas, no sé cuáles sean los barrios más pitucos de Iquique, pero es cierto. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? 100% también. ¿Y por Bien. qué? Mira, yo veo el mismo contexto que tú hablaste de la necesidad, de la precariedad, con estos shows que se llaman Survivors, que lo dan en la tele, en Discovery. Y ahí te tiran en el desierto o te tiran en la jungla, ¿cierto? Sin nada. Y tú tienes que, de la nada, hacerte tus zapatos, tú tienes que protegerte de la lluvia y tú tienes que llegar a un objetivo que te lo ponen siempre arriba de un cerro. Y tú llegas ahí y tú triunfas. Pero hay muchos participantes que en el camino desisten. Y le dicen a la producción, ¿sabes qué? Yo ya no sigo porque me duele mucho los pies. Es lo mismo que un emprendedor. Es lo mismo. Si tú partís de cero, como tú dijiste, es una gran ventaja empezar de cero
Porque tú no solamente tienes que pensar en cómo utilizar la plata teniendo un fondo grande, ¿cierto? Por ejemplo, te pongo el caso de emprendedores que también yo he conocido, me dicen, ¿sabes qué, Franklin? Me gané un fondo de 100 millones de pesos y no sé qué hacer con eso. A otro emprendedor que me dice, ¿sabes qué? Tengo una idea espectacular, pero no tengo nada de plata, ¿cachai? Entonces, el que tiene la plata tiene que pensar cómo gastarla, ¿cierto? Pero el que no tiene plata es cómo yo genero las lucas y después cómo gastarla. O sea, piensa 2 o 3 veces más del que sí las tiene. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y basándome en tu pregunta pasada, yo creo que fue, y por eso que es súper buena tu pregunta en relación a cómo te inculca tu familia, que eso también es importante para los emprendedores, es qué aprendí yo de mis padres, no solamente en ir a un colegio privado, que para mí eso, la verdad es que de forma muy transparente no te sirve y no te define tu futuro como emprendedor, ¿cierto? Porque como te dije, tienes las mejores tecnologías, tienes los recursos, tienes todo a la mano, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Mira, acá está esta herramienta, úsala. Pero el que no tiene nada, no tiene esa herramienta y tiene que crear esa herramienta. Tiene que crear su martillo, tiene que crear su estructura de modelo de negocio de la nada. Un gran amigo que en paz descanse, que se murió hace un par de años, Jim Adams, que fue decano de la Escuela de Ingeniería de Stanford, tenía una frase maravillosa que decía, prefiero 1000 veces un mono criado en la selva que un león de zoológico. Justamente. Y es Le estuvieron eso. dando la carne desde que nació. Y es eso. En el emprendimiento pasa eso. O sea, si tú ves los mejores emprendimientos y emprendedores, porque el emprendimiento es una idea, ¿cierto? Es una idea, es un modelo de negocio. Pero el emprendedor que tiene la pasión, y cuando yo hablé con algunos de nuestros inversionistas actuales que nosotros tenemos, me dijo, ¿sabes qué? Yo me empapé, yo me enamoré de tu pasión, más que de tu proyecto, más que de tu producto, sino de tu pasión que ¿Y esa tú pasión, de defiendes. dónde surgió, Franklin? Mira, cuando hablan si se nace o se hace, para mí nace. Para mí es que se nace con eso, con esa pasión. Tú no puedes ir a una escuela de Nueva York a estudiar emprendimiento, ¿cierto? Si no tienes la pasión. Yo siempre digo, no puedes permitir que alguien te enseñe a hacer tortas si nunca ha hecho pan, ¿ya? Eso quiere decir que a veces tú vas a una de las mejores escuelas de emprendimiento y pasa en Chile y el relator que te está enseñando nunca ha emprendido. Entonces, ¿cachai? Como el Entonces, 95% de los casos, probablemente. así es. Y te hablan de El cómo, emprendedor no tiene mucho tiempo para estar haciendo clases. justamente, y eso es lo otro, el tiempo. Y te dicen, ¿sabes qué? Cómo emprendió Google, cómo emprendió Airbnb, ¿cachai? Pero la realidad es otra. O sea, ¿cómo podemos hacer no sé, un curso de emprendimiento? ¿Cómo emprender en alto hospicio? Te estoy dando un ejemplo súper local. Porque las condiciones de hospicio son diferentes a las condiciones de Las Condes, ¿cachai? Es diferente el colegio Pablo Neruda con el colegio, uno de los colegios más, digamos, más prestigiosos de Santiago. La balanza no está igual. Y yo prefiero al que tiene, digamos, cero recursos, que él va a aprender a crear esta glándula que estábamos hablando recién, ¿cierto? Si tú no tienes creada esta glándula, este callo, puede ser que crees un emprendimiento, pero va a fracasar en el poco tiempo. Oye, a mí se me acercan de repente pocas personas, no me quiero dar más importancia a la que tengo, pero generalmente es por el podcast y son mujeres y me dicen lo que más me gusta de tu podcast es que cuando dices que siempre hay una madre. Cuéntanos de tu madre. Mira, mi mamá es dueña de casa, más lado, más suave, más sutil, ¿cierto? Siempre tiene que haber este equilibrio entre lo rígido y lo blando, ¿cachai? Entonces siempre cuando uno tenía un problema no acudía al papá, porque el papá, en el caso mío, era más estricto, es como arréglatela solo. Y eso también te enseña. Además, físicamente tuviste mucho menos tiempo con tu papá que con tu mamá. Po. Claro, claro. Y eso también que lo tocaste ahora, siempre, yo tengo 3 hijos y siempre cuando ellos buscan algo, yo les digo, como me decía mi papá, arréglatela sola. O sea, si mi hija chiquitita no se puede abrochar los cordones, le digo, aprende.
Y no lo digo aprende porque no lo quiero hacer, sino porque ella tiene que valerse por sus propios medios y ella tiene que aprender desde chiquitita que ella tiene que ser autosuficiente en cosas tal vez cotidianas. ¿Y tu mamá fue así contigo? Mi mamá fue así conmigo, fue el lado opuesto. Siempre tiene que haber este equilibrio. Es diferente, o sea, igual es complejo estar en una relación padre-hijo cuando los dos son muy orientados a lo estricto o a lo suave, a lo sutil, ¿cachai? Siempre tiene que haber para mí entender, yo creo que tuve un privilegio de tener estos polos opuestos, ¿cierto? Y eso fue también lo que me hizo madurar y entender la vida, la situación, digamos, un horizonte de una mejor manera. En todo caso, no todos los hermanos son iguales. Qué importante lo que dices, ¿eh? Y bueno, también hay que reconocer que en Chile hoy día tener el padre y la madre o el rol masculino y femenino en la casa es cada vez más escaso, ¿eh? Pero que es importante, siempre también está, yo lo veo también un patrón claro, y claro, y si no está el padre, si no está la madre, pero recurrir, hay profesores, hay parientes, hay amigos, pero donde confluyen esas dos cosas, o sea, el rigor por un lado, y quizás, claro, el rol de la madre, a veces hay madres que cumplen el rol de estricta, y bien estricta, pero ese como cariño infinito, esa apertura a que el hijo o hija sigan su camino, esa confianza, pero irrestricta, en que te va a ir bien, sea lo que sea que hagas, en la medida que te esfuerces, es claro. No, y lo otro es que, bueno, todos sabemos que últimamente ya no están el papá y la mamá en la casa como antes. O sea, en la época de nuestro abuelo, uno pasaba con su mamá porque mayormente era dueña de casa, ¿cierto? Pero ahora los dos trabajan. Y se nota cuando tú hablas con un niño, ¿cierto?, que no tiene presente a sus padres, que los ve en la noche. Y eso también va construyendo un carácter, si lo hablamos personal en su vida del futuro, pero también profesional. Ese compartir de estar con los papás, aunque uno no lo crea, pero también va creando una habilidad blanda del trato con la otra persona, ¿cierto? Ahora yo veo que los niños están más metidos en las tablets, en los celulares, y ya parecen como personas antisociales, ¿cierto? Porque están tan metidos en eso que cuando tú los vayas a hablar lo interrumpes, es casi como que se enojan porque lo estás interrumpiendo porque están en el celular, y eso también a la larga va a crear personalidades diferentes. Oye, Franklin, bueno, y este niño de ya 22 años, terminaste en Pensilvania, después te fuiste a Nueva York, y después Copenhague. ¿Cómo llegaste a Holanda? Dinamarca. Perdón, Dinamarca. Chuta, no tenés que borrar esa usted. Este niño de 22 años en Estados Unidos, Pensilvania, Nueva York, y después Dinamarca, te fuiste a Copenhague. ¿Cómo fue eso? Sí, igual estamos haciendo un enlace al futuro, porque después de Estados Unidos yo regresé a Iquique, empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, después me fui a una empresa coreana. Ahí. Después de Nueva York, o sea, Pensilvania, Nueva York, después te volviste. No, yo no estuve en Nueva York, ya, fue Pensilvania, ya. En Filadelfia, Ya. y después me regresé a Chile. Ya. Y ahí ya empecé a trabajar en Chile. Y este tema de Copenhague es más que nada porque después cuando ya empecé con el mundo textil, era como la universidad top de la Universidad de Copenhague en relación a la moda sustentable. ¿Cómo llegaste circular. al mundo textil? ¿Cómo enganchaste con el mundo de la moda circular? Mira, hay una historia ahí que te puedo contar todo un día relacionado a eso, pero en resumen, yo estaba trabajando en LG Electronic. Yo estaba a cargo de todo Bolivia, yo estaba a cargo de todo Paraguay y zona franca de Iquique y Punta Arenas. Esa era mi posición. O sea, tenía una posición importante dentro de esa empresa. Estaba abajo del presidente. Cacha. A los 25 años. Sí. Esas cosas ocurren cuando se van a Estados Unidos o al extranjero. Sí, es importante. Y lo otro muy importante también que no lo mencioné, el inglés. O sea, el inglés te abre puertas en todo el mundo. O sea, a mí me han llamado empresas
de Canadá, de Estados Unidos, y cuando te piden una reunión, una entrevista y no cacháis lo que te están diciendo, es complejo. O sea, el inglés para un emprendedor en la actualidad es súper importante. Después de... como se me estaba yendo la onda. Volviste a Chile, mundo textil. Mundo textil. Sí. ¿Cómo llegaste del G al mundo textil? Mira, yo sé que a ti igual te gustan las motos, y yo igual estuve harto tiempo andando en moto. Nos gustaba ir al desierto, hacer ruta por donde pasó el Dakar, y en una de esas rutas llego a un cerro. No me digas que te caíste, por favor, y que un accidente. Oye, es que tengo no me continúe, quiero saber el accidente. Mucho accidente, pero también tengo una analogía de andar en moto y con el emprendimiento, que después te la puedo contar, pero... estuve andando en moto como 8 años, más o menos. Primero una moto chiquitita, después llegué hasta una Can-Am Renegade 800 XC. Era una cuadrimoto gigantesca en la que corría el Dakar. Y llegué a un cerro, a la punta del cerro, y de ahí yo miro y había como otro planeta. Este vertedero textil. De hecho, yo fui el que descubrió ese vertedero textil y lo sacó a la luz. Y ahí empezó todo, empezó ese bichito. Si yo no hubiese llegado en esa ruta, a ese punto, tal vez no estaría sentado acá. Estaría metido siguiendo vendiendo electrodomésticos, electrónica o en otro lado. Pero llegando a ese cerro, yo veo este vertedero textil, el segundo más grande del mundo, y lo puse en mi GPS, porque siempre salíamos con GPS, lo marqué, y después fui solo, porque iba con mis amigos en esa época. Fui solo, llegué. Me salieron persiguiendo unos perros, había gente viviendo ahí, que eran los que cobraban por entrar y dejar esa ropa. Y el bichito, después llegué a la casa y dije, oye, pero algo se puede hacer con esto. Pues, ahí, todo ilegal el vertedero. Todo ilegal. Pero aún siendo ilegal había como una puerta con un, ¿cómo se llama esto? Como un fierro, barrera, claro. Una barrera que no podía ahí entrar, o sea, se habían tomado ese sector. Y ahí de nuevo ese bichito de qué hacer, Y yo siempre digo que también la innovación, como decía Steve Jobs, es la unión de conectar puntos, ¿cierto? Y yo ahí tengo otro concepto que siempre yo digo que esas uniones de puntos, en mi caso, yo a veces lo asimilo con lo que me pasó hace mucho tiempo atrás, cuando yo era chico tal vez. Y ahí tengo otra historia que te voy a contar. Pero yo, dije, ¿qué hacer con esta ropa? Y empecé a darle vuelta, me metí a internet y me di cuenta que en Alemania hacían aislantes térmicos. Este aislante térmico que tenemos acá, ¿cierto? Y también ahí viene de nuevo ese recuerdo de cómo hacerlo sin nada. Yo hace poco encontré un celular que lo tenía perdido y buscando algunas fotos de ahí encontré una foto que yo no sabía que existía, que fue el primer prototipo que yo hice con el textil. Y fíjate que tenía ropa en el suelo picada con una tijera y un bote de cola fría. Y un poquito más allá de engrudo. ¿Seguí en el G o ya habéis renunciado? No, después de este bichito de la ropa, ya después también nos saltamos un par de meses, casi un año. Me salí del G para dedicarme a la primera empresa. ¿Y te tiraste a una piscina sin agua o un poquito? Me tiré a una piscina sin agua, sin nada. O sea... No había ni piscina. No había ni piscina. O sea, había tierra, había un cerro, ¿cachai? Y eso también es súper... random, porque cuando tú... la otra problemática que tienen los emprendedores es que es cómo tú vendes tu producto o su solución cuando no existe, ¿cachai? Y eso me pasó cuando yo iba a hablar con los inversionistas, iba a hablar con instituciones del Estado que te financian con un buen proyecto. Tuvimos ocasiones de que se levantaban y nos decían, ¿quién te va a comprar basura? O sea, así empecé. Empecé con muchas puertas en la cara, con muchas cancelaciones de reuniones, cuando yo le decía, ¿sabes qué? Yo vengo a presentarte un producto que es del reciclaje textil. Cuando no se hablaba de economía circular, cuando no se sabía nada del textil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Juégatela, particularmente ustedes emprendedores del retail o comerciantes que están recibiendo público y vendiendo todos los días para crecer
hay que cobrar, y mejor cobrar bien. ¿Qué mejor que usar la nueva máquina Flight 2 de Mercado Pago? Con ella vas a poder cobrar de manera muy simple y recibir tu dinero de manera instantánea. Prueba la máquina Flight 2 y tu negocio crecerá cobrando más rápido y mejor. Oye, esto es muy importante, quizás este es un mensaje más para los inversionistas que para los emprendedores, pero cuando dicen enamórate del problema, es muy cierto, porque la mayoría de nosotros, todos los seres humanos, nos enamoramos de las soluciones. Tenemos como nociones de problemas y encontramos la solución y ahí lo testeamos, hacemos algún estudio de marketing y ahí esperamos que haya piscina, que haya un poquito de agua y ahí recién metemos las patitas, o esperamos que esté muy llena y nos metemos. Las piscinas llenas no son muy rentables como negocio. Pero en este caso, acá claramente hay un emprendedor que estaba profundamente enamorado del problema. Renunció por el problema sin todavía saber cuál era la solución. Ese es un buen indicador, no sé si de éxito, pero por lo menos de resiliencia y compromiso con el problema. Sí, mira, hay un charlista de emprendimiento que se llama Bill Gross, ¿ya? Que yo lo sigo y leo mucho sus libros, y que habla que los 5 factores principales para el éxito de un emprendimiento, habla del equipo, habla de los recursos, de la plata, habla del modelo de negocio, de la idea y del timing. ¿Ya? Y se hizo una encuesta, siempre él hace encuestas, y les pregunta a los emprendedores cuáles piensan ellos que es el factor principal para el éxito de un emprendimiento. Muchos dicen la plata, lo que hablábamos recién de tengo plata o no. ¿Puedo decir yo cuál es mi respuesta antes? ¿Cuál? El timing. A lo mejor ya leíste o lo viste, pero efectivamente, pero no mucha gente habla del timing, porque ese timing no encaja el timing, porque muchos dicen el equipo, el modelo de negocio, pero el timing es el momento exacto de que tú lanzas tu producto al mercado, ¿cierto? Basado en la necesidad, pero yo estaba súper a contramano del timing, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, no se hablaba del reciclaje textil, pero hay un inversionista que se llama Michael Moritz, que era socio o es todavía, no sé si, de Sequoia, creo, en Estados Unidos, y que él decía, nosotros en Sequoia, quizás o en Benchmark, da lo mismo, pero decía, para nosotros después de que revisamos todo, la última pregunta que hacemos antes de girar el cheque o la transferencia, ¿por qué ahora? claro. Why now? O sea, ya eres capo, el problema, la solución, pero ahora la última, pero así 0-1, ¿por qué ahora? Y si no me convencís que ahora es el momento, chao. Justamente, y esa es la misma pregunta que los inversionistas, sin saber de este Bill Gross, me decían, pero ahora no es el tiempo, o sea, ¿por qué tengo que meter plata ahora si no voy a poder vender tu producto? Pero es también el otro principio que tiene que tener el emprendedor, es el a largo plazo, el ser visionario, ¿cierto? Y esa era la visión que yo tenía. Yo estaba convencido, yo te estoy hablando de antes de pandemia, de meterse en un proyecto con 0 plata, ¿cierto? Donde nadie quería apostar por ti, y de un producto que nadie conocía. Y cuando yo tenía un prototipo y se lo iba a vender a una constructora, me decía, no, pero es que nadie lo va a comprar, nadie va a querer vivir en una casa con un aislante hecho de ropa que estaba en el desierto. Y lo más fácil era decir, ¿sabes qué? Dejo esto y sigo en lo mío, Claro. ¿cierto? Sigo en lo mío. Tuve una oportunidad de venirme a Santiago por la misma empresa, pues esta empresa coreana, pero lo rechacé justamente porque yo tenía esta visión de futuro. Y así como tengo este aislante, tengo otros productos que te voy a mostrar también, que es lo que viene en el futuro. Ya, y ahora yo creo que ya estamos, se nos está yendo demasiado rápido el tiempo, pero ¿cómo nació Procitex? ¿Cómo fue tu inicio empresarial? Y cuéntanos un poco de Procitex, ¿en qué está ahora? Sí, mira, nosotros empezamos con otro nombre, que era súper, digamos, nombrado en esa época, que lo voy a decir ahora. Empezamos como Ecofibra, ¿ya? Empezamos como Ecofibra, después cambiamos el nombre a Ecofiber, ¿cierto? Y ahora, y cuando estábamos con Ecofibra, y no es porque estés tú acá, ni tampoco estemos en el contexto del G100, pero te lo puedo decir súper convencido de que sin el G100 no estaríamos acá. ¿Y por qué? Nosotros ganamos el concurso de moda circular el 2021,
a nivel nacional. Y nos presentamos con nuestro proyecto, con nuestra idea del reciclaje textil en una planta muy precaria, en Alto Hospicio, donde créeme que, de hecho en el video aparece cuando nosotros ganamos el concurso, de que nuestra correa transportadora eran sacos de harina pegados uno al lado de la otra. Esa era nuestra correa transportadora. Teníamos que hacer una correa transportadora y lo que vimos eran sacos de polipropileno y los unimos, los cosimos, ¿cierto? Y esa era nuestra correa transportadora. Hicimos una ingeniería mecánica para poner un rodillo y de que pongamos la fibra en un lado y llega al otro lado con sacos de harina. Esa era nuestra correa transportadora. Ganamos el concurso y también ahí estaba metido dentro del jurado París. Nuestros grandes amigos de París, que por eso también sin ellos no estaríamos acá. Más que nada como Cencosud, porque también está la patita de Easy. Y después nos dijeron, ¿sabes qué? Después que ganamos, ¿sabes qué? Queremos conversar con ustedes. Queremos ir a conocer la planta que tienen en Alto Hospicio. Fue Fernanda Kluber, fue a conocernos a Alto Hospicio. Nos pusimos nuestras mejores pilchas para recibirla, ¿cierto? En un ambiente, te podrás imaginar, lleno de polvo, lleno de ropa, en la precariedad. Le servimos unos cafecitos que teníamos en una mesa construido que nosotros mismos hicimos de madera. ¿La Fernanda era gerente de sustentabilidad o Sí, de marketing? De sustentabilidad, de hecho sigue ahí. Y la Fernanda es una mujer bien, digamos, pituca, bien elegante, si lo podemos llamar así. Y se sentó, pero súper humilde, súper persona. De hecho, también es un gran aliado que tenemos nosotros con París. Vieron la planta y nos dijeron, ¿sabes qué? Queremos que se vayan a Santiago. Pero ¿cómo no vamos a ir a Santiago? No tenemos la plata. Estuvimos viendo algunos acuerdos ahí, cómo podemos colaborar, y nos vinimos a Santiago. Pero ya no como Ecofibra, porque lo otro también es que yo como Ecofibra tenía otro socio, y cuando yo les dije, oye, nos vamos a Santiago, no. Ahí está la diferencia también en el equipo. En que si siguen tu misma ambición, tu mismo horizonte, y cuando yo les dije, vayamos a Santiago porque allá hay otro mercado, nos está apoyando París, ¿cierto? No, yo no me voy, me fui solo. Y ahí tú te cambiar la marca. Tuve que cambiar la marca y lo otro a veces también hay que aprender a soltar las cosas. Y ahí yo solté la empresa de Iquique, de Alto Hospicio, y me vine acá como Procitex. Y ahí empezó también... Proceso circular textil. Procesos circulares textiles que abarcan no solamente ¿Te ampliaste? el textil, también hacemos asesoría en temas textiles. Yeah. Y ahí con otro socio, y empezó todo de nuevo. Empezó este peregrinar. ¿Cuál fue el socio? ¿Cuál? El otro socio que me dijiste que de Procitex, con el que empezaste. Mira, tenemos varios socios. ¿Ese fue Pablo o Pablo llegó después? No, Pablo llegó después. Ya. Llegó después. Empecé con una persona que me insistía en poner algo acá en Santiago, y ahí, dije ya, trabajemos con él, empezamos a buscar fondos, ¿cierto? Porque ya teníamos una base que era la base que nos pasaba París, por venirnos acá a Santiago con un contrato de recepción de textiles. Empezamos a buscar una bodega y, como te digo, empezó todo de nuevo, problemas, sin plata, y yo en Iquique, mi socio acá en Santiago. ¿El contrato de París, cuánta plata era, cuánto tiempo, a qué plazo? Mira, no me gusta hablar mucho de plata, pero era mucha plata para nosotros en ese tiempo. ¿Pero 10, 20, 30 millones más. mensuales? No, era un one shot, ¿cierto? Pero era justamente lo que necesitábamos para instalarnos y estar tranquilos 6 meses. ¿Pero 100 millones? No me gusta hablar de plata. pero 6 cifras, 5 cifras. Era harta plata. Ya. Era harta plata, pero no me gusta hablar de plata. Y era, más que nada, era como un adelanto por la recepción de ropa. Es que ¿sabes por qué te lo pregunto y te insisto? Porque para los emprendedores que están partiendo puede ser mucha plata, pero yo creo que no es tanta para el tamaño de París. Eso es lo que te quiero decir. O sea, en el fondo, supongamos que sean, no sé, sospecho ya andar por el orden de los 100 millones de pesos. Pero mírate la historia, po.
por 100 millones de pesos por una empresa tan grande, y es un contrato además. O sea, un mensaje para... Yo sé que hay muchas empresas haciéndolo, pero la conexión de las empresas grandes con los emprendedores y además encauzar el talento local para que te resuelva problemas locales es muy valioso. O sea, 100 millones de pesos es mucho, yo creo que es poco. Yo creo que no es nada para todo el impacto que se genera. Sí, y yo tengo... Esta por historia vale más de 100 palos. Po. Yo tengo Auspiciadores para un allá. concepto con eso, es que las grandes empresas tienen grandes problemas donde pequeñas empresas Obvio. tienen grandes soluciones. Sí, po, Entonces ellos, exactamente. empresas grandes, pero no podían solucionar el problema de la ropa. Bueno, nos instalamos acá en Santiago y ahí empezó esta búsqueda también de otros fondos, de cómo seguimos estos 6 meses hacia adelante. Vamos a tener que hacer otro capítulo, Franklin. Está demasiado entretenido y no quiero interrumpirlo, pero ya me van a cortar, me van a desenchufar las cámaras. Cuéntanos en rápido qué pasó después y dónde está Franklin ahora. Mira, ahora estamos, bueno, con la planta más moderna de Latinoamérica de reciclaje textil. O sea, ¿Cuánta partimos gente trabaja en Procitex? 10 personas. Y estáis facturando, todo lo quería hablar de plata tampoco. Tampoco no me gusta hablar de plata porque la verdad Está bien, es que está bien, cuando está me bien. preguntan eso, Está bien. después eso es parte Pero ha sido de... un buen negocio. Sí, Harto más de lo que te dio París. sí, Ya, justamente. listo. ¿Y París es socio? Justamente. No es socio digamos, como partner, El como partner, participante, pero claro. sí con un contrato que tenemos con ellos, pero ha sido un excelente partner, nos ha acompañado. Y por eso también es importante estos concursos del Nada nos detiene, porque tú no sabes si el que te está mirando o el juez que te tocó, cuando te está evaluando, ya está pensando en el negocio con ese emprendedor. Oye, casi se nos acabó el tiempo, pero yo te hubiera interrumpido 12 veces porque impresionante, casi en cada frase de Franklin hay un aprendizaje increíble. Quiero volver a hablar del G100. El G100 es esta corporación de emprendedores, empresarios, cada uno pone 100 UF al año, o sea, 100% financiado por los socios, y el G100 desarrolló el campeonato de emprendimiento Nada nos detiene, y qué es lo que decía Franklin, y hubo un campeonato en Iquique, en el norte, y que fue gracias a París. El 100% de la operación de la fundación viene de los socios, pero el 100% de la inversión para estos campeonatos de emprendimiento viene de las empresas. Y París ha sido un socio impresionante. París no me está auspiciando, capaz que, ojalá que después de esto me auspicie, pero realmente yo quiero agradecer, quiero celebrar, quiero saludar a Ricardo Bennett, a la Fernanda, a Juan Luis Taberne, porque mira esto no existiría sin ustedes. Y no solamente es París, está Consorcio, está SQM, o sea, son, no sé, yo creo que ya 50 o más las empresas, Megacentro. Entonces, ha sido una fórmula, yo hago un llamado a los empresarios y emprendedores, súmense al G100, g100chile.org, o auspicien los campeonatos, Nada nos detiene, porque está lleno, y realmente si nos juntamos empresa privada, emprendedores, jóvenes, empresarios, municipalidades, o sea, gobierno, generalmente la municipalidad a nivel local, mírate la magia que podemos hacer. ¿Cuántos otros Franklin están ahí esperando la oportunidad, esperando que se los digan, que quizás no tuvieron el padre con la disciplina, no tuvieron la madre presente para animarlo, pero que tienen otras cosas? Realmente me conmueve la historia, Franklin. Yo había oído de ti mucho, no había tenido el gusto de conocerte en persona. Siento que tú deberías estar acá, aunque no, mucho más entretenido que tú contando tu historia, mucho más entretenida que la mía, así que en verdad quédate ahí nomás. Pero qué ejemplo más fantástico. Sí. Y quiero complementar algo. Y lo último en detalle, para las empresas, yo entiendo que están armando sus brazos de inversiones, de corporate venture capital y qué sé yo, fantástico, pero el dinero mucho más valioso que el dinero que ustedes tienen son los contratos. En la fórmula de contrato es lo mejor que pueden hacer para estimular una demanda o una oferta, en este caso, real, que realmente les sirva. Y cuando una empresa que está partiendo tiene un contrato con París, eso vale mucho más que no sé cuánta plata fue, pero que el triple. Un buen contrato debe valer al menos 3 veces lo que vale el dinero, solamente el dinero. Sí, lo otro como para complementarte, París nos entrega la ropa, pero también ellos vieron que podíamos venderlo a través de Easy. O sea,
París nos pasa la ropa, nosotros somos el puente de transformación y lo vendemos a través de su retail que es Easy. O sea, tú puedes encontrar ahora nuestro producto desde Arica hasta Puerto Montt gracias a Easy. No, notable. Bueno, y yo sí voy a hablar de plata porque creo que es importante, pero París al año le aporta el G100 100 millones de pesos. Es un monto enorme para los estándares locales, así que realmente, nuevamente, París, muchas gracias. Ojalá sigan, me imagino que siguen, y ojalá que haya muchas otras empresas que se sumen. Lo que genera además al interior de la compañía, la mística para los empleados, para los colaboradores, y saber que gracias a ello, gracias al G100, ocurrió esta maravilla, el beneficio para Chile es evidente. Así que, Franklin, no sabes lo que te agradezco, realmente ya estamos excedidos. Muchísimas gracias por haber venido. No sé si especialmente, espero que hayas tenido otras cosas, que aproveches de hacer otras cosas acá en Santiago, pero muchas gracias. Un saludo a toda a Procitex, a toda la gente que te ha apoyado en el camino, a tu familia, a tus padres que están ahí en Arica. Probablemente me imagino que van a ver este episodio. Este es un tributo a las madres y padres de Chile. Sí. No, gracias a ustedes también. Como te dije, el G100 fue nuestro pilar al comienzo, con nada nos detiene. Y para todos los emprendedores, atrévanse. Una gran idea no puede, bloquearte el que no tenga recursos, el que no tenga equipo. Como nos pasó a nosotros, tú también lo puedes hacer. Así que en cada convocatoria de concurso del nada nos detiene, relacionado con el G100, intenten. Porque si nosotros no hubiésemos intentado, no estaríamos acá con la planta más moderna de Latinoamérica. Qué notable. Franklin, nosotros terminamos con un cuestionario. 10 preguntas cortitas. Palabra favorita. Resiliencia. Palabra que detestas. Desorden. Sonido favorito. Mar. Ruido que detestas. Difícil. Bocinas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Meditar. Lo que menos te gusta hacer. Trasnochar. Grosería favorita. Se puede decir. Pero por supuesto. Motherfucker. Buenísimo. ¿Qué profesión distinta a la que tuviste te hubiera encantado ejercer? Robótica. ¿Y cuál hubieras detestado ejercer? Psicología, puede ser. Mira. Última pregunta. Si el cielo existiese y te encuentras con Dios en las puertas del cielo, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera al recibirte? Todavía te faltan cosas por hacer. Vuelve. Qué buena. Ese fue nuestro episodio 31. Estoy expectante de las próximas 969 historias que nos quedan por contar. Seguramente hay muchísimas más en Chile, pero probablemente pocas van a ser tan profundas, impactantes, educativas como la del gran Franklin Cepeda, fundador de Procitex. Quedaron muchas cosas por contar, quedaron muchos personajes que lo apoyaron en el camino, pero gracias a todos ellos y a todas ellas, porque estas son las personas que Chile realmente necesita. Nos vemos en un próximo episodio de Juégatela. Chao. Chao, Nico, gracias.